Bloque número 2 en el vértice en esta noche de miércoles, infraestructuras. Francisco Jodar, el que fuera alcalde de Lorca, pues con tertulio aquí en Comarcal Televisión, ya ha dejado los primeros detalles de lo que le parece esa petición que sigue haciendo el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, sobre una reunión, ¿no?, con Adif para conocer cómo va el avance de lo que son las obras del soterramiento, de la llegada de la alta velocidad a la Ciudad del Sol. 328 millones de euros, una inversión, la verdad es que, pues como pueden comprobar, desorbitada, ¿no?, exagerada, una inversión tremenda. 3,2 kilómetros de soterramiento. Manuel Soler, pero el alcalde quiere reunión, que queremos saber cómo avanza esto y por dónde van los tiros, como se diría aquí en Lorca. Bueno, yo creo que en primer lugar decir que, en mi opinión, va a ser una magnífica estación soterrada, que como al cruzar el tren la ciudad, para mí no tenía otra solución que no fuera el soterramiento, quizás algún kilómetro más, que todos en su día lo estuvimos pidiendo desde el equipo de gobierno. Recuerdo que Paco Jodar era alcalde, yo me cogí unos años también como portavoz de la oposición, y en eso creo que estábamos todos de acuerdo, que hacía falta un par de kilómetros más de soterramiento. No se pudieron conseguir. Pues bueno, tenemos que conformarnos con lo que al final se va a ejecutar. La estación tendrá 2.314 metros cuadrados, 2 andenes para el AVE y 1 para cercanías. Y bueno, pues parece que van a hacer alguna operación que me parece razonable, y es que en ese aparcamiento, que tendrá próximo a la estación 180 plazas, van a instalar 3.000 metros de paneles fotovoltaicos, pues para que sea un poco autosuficiente en cuanto a energía se refiere. Y bueno, por otra parte, pues he leído por ahí que se van a poner unas lamas de celosía de cerámica, algo que... ¿El parking que va justo delante de la puerta de la Plaza Toro? ¿O dónde queda el parking exactamente? Porque el edificio, lo que es la infraestructura... Yo he leído próximo a la estación, pero la ubicación exacta no sé si Paco la conocerá. ¿Ubicación no se sabe, Paco? ¿La ubicación del parking? El parking en teoría va paralelo a la estación de la estación de autobuses. Paralelo a la estación de autobuses. Sobre vale. la... Sí, no, es el sitio que queda, donde han quitado además los cocherones que había antes, que eran el sitio del local social y tal. Talleres. Pues, talleres y todo eso, pues ahí queda zona para hacer el aparcamiento. Vale. Es que no cabe en otro sitio. Es que por lo que hemos visto de infografía y lo que estamos viendo ya, de lo que es ya la gran hondonada que han hecho delante de la puerta de la Plaza de Toro, es que llega prácticamente a la puerta de la plaza, es que llega, vamos, metros escasos. Sí, y además pues se aprovecharán, me imagino, los aparcamientos para poner las placas solares que sirvan para sombraje para los automóviles, y al mismo tiempo para producir energía eléctrica. Exactamente, 3.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, que creo que es buena idea, porque todos estamos preocupados por las sucesivas subidas de la energía eléctrica, pues sí, parece que todo indica que va en la dirección de la energía verde, y creo que esto es una buena actuación. Estamos sufriendo la obra, está claro. Todas las obras son incómodas para los ciudadanos, y esta, que es una obra importante, pues no iba a ser menos. De hecho, hay un grave problema de aparcamientos en la ciudad. Yo creo que es necesario, ahora hace días en determinados medios de comunicación escuchábamos que los vecinos del barrio de San Juan pedían que se les autorizara algunos aparcamientos en solares o en calles que los permita, etcétera. Pero yo creo que hay muchos solares que están libres en este momento, y que con una gestión que el equipo de gobierno puede hacer con los propietarios, es necesario, en mi opinión, que se habiliten un mayor número de aparcamientos, porque sobre todo en fines de semana, cuando hay puentes, etcétera, es casi imposible poder aparcar en la ciudad. Yo más de una vez he tenido que dejarme el coche en el Huerto de la Rueda y subir y bajar andando, porque te harta de dar vueltas, de estar en colas, lleno, completo, y bueno, algunas veces para llegar a enterarte que está completo, pues llevas media hora en la cola. Y claro, eso en días laborables no suele ocurrir, pero en festivos, puentes, fines de semana, etcétera, pues sí está ocurriendo.
no es la primera vez que ha empezado la cola viniendo de la carretera de Águila en el Bar del Gato hasta llegar a la ciudad, y luego pues tienes dificultades, sobre todo cuando hay actividades que se cierra el tráfico a alguna calle principal, pues se complican las cosas aún más. Y yo entiendo que no sería muy costoso el poder ponerse de acuerdo con determinados propietarios, porque esto sería una cesión temporal, pues hasta tanto más o menos duren las obras. Es verdad que se ha hecho alguno, pero no sé si de 70 o 80 plazas, se queda corto, y creo que tenemos posibilidades en la ciudad de poder resolver ese problema, y probablemente con no mucho presupuesto. Entonces, bueno, pues si nos están escuchando alguien del equipo de gobierno, pues bueno, pues me gustaría que lo tuvieran en cuenta, y que es, creo que, uno de los problemas más graves. Está claro que los vecinos a la obra pues están preocupados, y que puede haber problemas. Todas las obras, y sobre todo esta, con ese socavón que hay que hacer, pues quizás las viviendas más cercanas pues tienen motivos los propietarios de tener su preocupación. Pero bueno, yo creo que la obra lleva un ritmo razonable, va rápida, y esperemos que se pueda terminar lo antes posible, y una vez que haya finalizado, pues bueno, al menos desde la estación de San Diego, que se pueda dar servicio hacia Murcia, que buena falta nos está haciendo ya, y espero que no sé, que no más de un año se pueda conseguir, al menos que desde la estación de San Diego. Yo leía, no hace muchas fechas, que a partir del 2027 podría llegar el AVE incluso a Almería. Bueno, eso yo creo que es ser excesivamente optimista. Vamos a pensar en algún que otro año más, pero desde luego, desde Lorca a Murcia, yo estoy convencido de que si las obras continúan al ritmo que van, en un año, año y medio, deberíamos de tener servicio. Con esa estación de San Diego, en el momento en el que esté terminada, que debería ser la que una con la capital del Segura, que una con Murcia. David, bueno, aquí estamos viendo imágenes, estos son de los últimos días, cómo está la maquinaria pesada trabajando, cómo van avanzando las obras, cómo cada vez se va notando ya ese anchurón, ¿no?, tremendo, en el que va a discurrir la alta velocidad. Ahí tienen imágenes realmente espectaculares, pero bueno, datos, informes, conocer cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente procedimiento, qué es lo que está pidiendo el alcalde de la ciudad, ¿no? Pues que no lleguen de aquí a un día y digan, oye, que mañana cortamos aquí, que mañana hay que hacer esto. Pues yo no sé si es casualidad o cada vez que vengo sale el tema del AVE, sale el tema del AVE, y al final siempre acabamos diciendo lo mismo. La verdad es que yo no puedo entender, sinceramente, por muy ADIF que sea, por muy entidad nacional y todo lo que tú quieras, yo no puedo entender que no informe a los vecinos, y en este caso a través de la máxima figura municipal, que es el alcalde, ¿no? O sea, yo no puedo entender que no se informe puntualmente del estado de las obras, de la evolución, de cuáles van a ser las fases, para que se pueda informar a los vecinos, y los vecinos pues tomen las decisiones que tengan que tomar, y la policía local tenga que tomar las decisiones que tenga que tomar, y el ayuntamiento tenga que tomar las decisiones que tengan que tomar. O sea, yo eso lo siento, pero no lo puedo entender. Me da igual que ADIF, que depende del gobierno de la nación, esté en manos del PP, del PSOE, de Vox o de quien sea. Es que no lo puedo entender. Lo siento nada más, pero no, yo no lo puedo entender. Esto es como si yo cojo, encargo una casa y el arquitecto se niega que yo voy a habitar en la casa, porque el AVE lo vamos a usar los lorquinos, que yo sepa, ¿no? Y la gente del entorno de Lorca, ¿no?, de su área de influencia. No puedo entender que el arquitecto y la constructora no te dejen saber cómo va la evolución de tu casa que has encargado tú y en la que vas a vivir tú. Yo eso no lo puedo entender. Pero a mí sí me preocupa desde el momento en el que se estuvo hablando de todo este tema del AVE. Está claro que finalmente va a ser una infraestructura extraordinaria, que va a cambiar mucho, o sea, la conectividad de la ciudad, por supuesto, pero también parte del paisaje urbano de la ciudad, las infraestructuras, que junto con esas últimas, las primeras circunvalaciones de las que aún quedan por hacer en Lorca, pues ya se están materializando. Va a cambiar, como digo, la forma de la movilidad en la ciudad de Lorca, esperando pues recupere esa vocación de capitalidad que le corresponde y que nunca debió de perder, ¿no? Pero a mí me preocupa, como decía, pues por ejemplo, el hecho de que esa estación prácticamente se vaya a comer la Plaza de Toros.
por el empecinamiento de que la estación central del AVE esté en el centro, en Sutullén. Yo recuerdo cuando Paco en su momento lanzó la posibilidad de que si se hacía la vía por arriba, que se hiciera la estación, una gran estación transmodal en la Quinta, que luego finalmente se iba a hacer por el centro, con lo cual ya ese proyecto, pues, lógicamente, no tenía razón de ser, pero también no hay que olvidar que Lorca sirve o sea, la capitalidad mira hacia el norte de Almería, al sur, ¿no? Con lo cual, pues, tal vez a lo mejor una estación allí, en la zona del Cabildo Marín y toda esa zona de allí, más para allá, pasado el famoso puente ese que hay allí de la autovía, del enlace con la R11, ¿no? Porque no se nos olvide una cosa, o sea, prácticamente la estación se va a comer la Plaza de Toros, vale, porque es una realidad, eso es una realidad. Y resulta que eso es para meter 3 vías, 3. Y resulta que en Cartagena, sin ir más lejos, ahora mismo hay 7 vías, van a sumar 1 y nos vamos a 3 más, 11 vías. Pero es que en Alicante hay 8, 6 y van a sumar 3 más. Quiero decir que nos tenemos que plantear que esa estación nace para morir. O sea, nace sin vocación de crecimiento, sin posibilidad de crecer el día de mañana. Y por lo tanto, cercenando el futuro del crecimiento de la estación. Eso es una realidad y es indiscutible. El hecho de que esa estación esté ahí, no caben más de esas 3 vías. Es que no caben, porque de hecho, si para hacer la playa de 3 vías solo hay que meterse casi en la Plaza de Toros, una cuarta vía no cabe. No cabe. Y vale que Cartagena tiene el doble de población, vale, pero es que la mitad de vías que va a tener Cartagena son 5. Y Lorca se va a quedar en 3, sin posibilidad ni siquiera de una cuarta. Pero el área de influencia de Lorca es muy próxima a la población de Cartagena. Claro. O sea, que no estamos hablando de Y Lorca encima, solo, estamos hablando de Lorca total. Claro, y además, al meterla en el centro de la ciudad, estamos convirtiendo en una ratonera. Porque ya estamos viendo, pero sí, esto es muy sencillo, estamos viendo qué ocurre ahora mismo con el hecho de que en vez de ser tren es autobús. Los autobuses, solo para entrar a Lorca y llegar hasta la estación de autobuses, que es la nueva estación del tren, pierden un tiempo bestial. ¿Por qué? Porque Lorca, por desgracia, el centro de la ciudad, se ha convertido en una ratonera. Que es verdad que cuando se acaben la obra todo va a moverse de otra manera, sí, pero no va a llegar a tener una fluidez deseable para una ciudad como Lorca. O sea, yo lo único que hago es plantear una realidad que creo que el empecinamiento de toda la sociedad lorquina de que esté en el centro de la ciudad, la estación del AVE, porque tú te vas a cualquier ciudad, la estación del AVE no está en el centro de la ciudad, exceptuando las grandes ciudades tipo Madrid, Barcelona y tal. Porque tú te vas a Valencia y no está en la estación del norte, en la estación del AVE. Tú te vas a Elche y la estación no está en el centro de la ciudad. Tú te vas a Albacete y la estación no está en el centro de la ciudad. Pero es que te vas a poblaciones que incluso más pequeñas que Lorca, como son Villena, y resulta que la estación no está en el centro de la ciudad. En Águila se está Y haciendo más un cuando estudio tú, para sacarla también claro, de... En Águila y se más está haciendo cuando un tú estudio para tienes sacarla fuera del centro. claro, y más cuando tú tienes la vocación de convertirte o volver a ser esa capital del Guadalentín y del norte de Almería. Porque esa gente tenga que venir a coger el AVE a Lorca y resulta que tenga que callejear, tragarse todo el tráfico caótico de Lorca y luego no tener dónde aparcar, porque ese aparcamiento luego al final no va a tener capacidad para albergar a esa gente, y luego resulta que al final la capacidad de la propia estación no va a tener, por mucho que sea 5 veces más grande, 6 veces más grande, si eso no lo niega nadie. Y luego, 5 veces más grande el edificio. claro, y luego otra cosa a tener en cuenta, el tratamiento que se va a dar al edificio histórico, que no tiene nada que ver con el tratamiento que se va a dar, por ejemplo, al edificio histórico de Cartagena. Es muchísimo más respetuoso lo que se va a hacer en Cartagena que lo que se está haciendo en Lorca. De aquí a Lima. Paco. Vamos a ver, como he dicho muchas veces, hay 2 organismos que son insondables. Uno de ellos es ADIF y el otro la Confederación Hidrográfica del Segura, es lo que siempre nos hemos encontrado. No es lo que los lorquinos han elegido, que la estación esté ahí, porque no hemos tenido capacidad de elegirlo. Sí, pero los lorquinos lo han demandado. Yo me acuerdo que en su día lo que le dijimos, le propusimos a ADIF, a Ferrocarriles y tal, ¿no?, es que contemplaran otras opciones a que pase por el centro de la ciudad y que si tenía que pasar por el centro de la ciudad fuese soterrado. Ese era el planteamiento, pero pedíamos que se evaluara la posibilidad del recorrido norte o el recorrido sur, ¿no? Nos dijeron que después de haberlo estudiado, que lo habían estudiado y que por cuestión económica sobre todo, el recorrido norte tenía que irse a muchos kilómetros para salvar el Cerro del Castillo y todo eso, y el recorrido sur pues económicamente era inviable por la cantidad de zonas de huerta e incluso algunas de ellas pues habitadas con viviendas y tal, que tendrían que llevarse por medio.
con lo cual optaron, y optó Adif, no fue elección de Lorca. En cuanto al tema que has comentado, David, de lo de la estación, de que el hacer 3 vías solamente, hombre, hay que tener en cuenta que tanto la estación de Cartagena es estación término, la de Lorca no, la de Lorca es de paso. La de Villena no lo es, la de Villena no Elche lo sé, tampoco. la de Murcia, de ahí salen el vial, el ramal para Madrid, el ramal para Cartagena, para Alicante y para Lorca. Yo creo que el que haya 3 vías, pues a mí me parece suficiente, sobre todo si no hay talleres aquí para reparar y tal, como hubo en otras ocasiones. Pero insisto en el tema de que poco ha tenido que decir el pueblo de Lorca, no ya el ayuntamiento, el pueblo de Lorca, porque las decisiones las ha tomado Adif desde siempre. En cuanto al tema del soterramiento más o menos largo, yo creo que podemos, Manolo, darnos con un canto en los dientes, porque yo vi y pude fotografiar una vez un proyecto en el que eran 1.200 metros los que marcaban de soterramiento, y tuvimos que luchar y lucharlo bien para que al final fuese, ahora casi 3.000 metros, nos gustaría que fuese más, pero podemos darnos con un canto en los dientes, porque lo primero fue un hito conseguir el soterramiento, porque se barajaron posibilidades de trinchera, de ir en superficie y demás. O sea que es un tema el que el pueblo de Lorca tuvo que lucharlo y mucho para que al final se hagan las obras como se van a hacer. En cuanto a los aparcamientos, por apuntar yo creo que menos mal que está el aparcamiento de Poncemar, que como aparcamiento está aliviando muchísimo a la avenida, pero hay proyectos importantes como es un aparcamiento disuasorio que se va a hacer en torno, no recuerdo cómo se llama la zona, del Centro de Desarrollo Local, que también va a solucionar muchas cosas, igual que también mencionar que en sustitución del aparcamiento que se ha perdido, porque Adif, el aparcamiento que había antes al lado de la vía, ahora lo dedica pues a almacenaje de materiales y demás, pues ahora ha hecho uno provisional y precisamente llegando a un acuerdo con los propietarios del solar, en la Alameda Ramón y Cajal, han hecho un aparcamiento allí equivalente a las 70 plazas que había en el otro aparcamiento, ¿no? En tema de los solares para aparcamiento, yo en mi época de alcalde más de una vez hablé con propietarios para que prestasen los solares al ayuntamiento para hacer, mientras no lo vas a utilizar, para hacer un aparcamiento provisional. Primera cuestión, siempre pedían dinero, lo entiendo, vale, pues llegamos a un acuerdo en cuanto a alquiler, y después venían los peros, porque ¿y si después cuando yo quiero edificar resulta que no puedo porque me ponen pegas por el tema? No es fácil, no siempre es fácil conseguir que un propietario ceda gratuitamente o con alquiler una solar o una superficie para hacer aparcamientos. Desde luego sería lo ideal para solucionar problemas, sobre todo en el tema del casco histórico. Los temas que apuntabas del barrio de San Juan es difícil, ¿no? Hay muy poquito para poder aparcar allí. Los vecinos de allí, desde luego, tienen todo el derecho, y en la medida que se pudiera conseguir algún solar para hacer un aparcamiento, aunque sea provisional, pues se debería hacer. Ha sido una de las Paco, yo quería decir que es difícil conseguirlo, pero en mi opinión, si no se intenta, es imposible. No, si se está intentando, yo lo intenté también en mi época. Pero en este momento, que la dificultad es mayor por las obras del AVE, yo creo que es una solución. Tenemos un problema grave y yo creo que precisa una solución. Y yo creo que ahí el equipo de gobierno tenía que intentarlo, que estoy seguro que muchos propietarios pedirán cosas, pedirán garantías de que si después van a edificar, pues que no tengan problemas, qué duda cabe. Y si piden algo de dinero, bueno, pues si hay un solar que lo han acondicionado y le han puesto la hora, incluso, le ha puesto el ayuntamiento el precio de la hora, incluso sin asfaltarlo. Se está intentando, Manolo, es que está en la prensa, vamos, no es que yo me lo hayan dicho. Si hay que pagar algo, bueno, pues se paga, pero yo entiendo que esa es una solución que urge y soy de la opinión que ciertos propietarios accederán a esa petición, que habrá quien diga que no, seguro. Fíjate, que hay que garantizarle que no van a tener problemas, bueno, pues garantícesele. Fíjate si es así, que incluso me ha llegado noticia de que se han encargado informes a los técnicos municipales si en determinados solares, en estos lugares de los que estamos hablando, se puede implantar la hora o no. Que
Si al final el informe ha sido negativo de que no se puede plantar porque no reúne los requisitos legales de estar en zonas donde haya actividad comercial, actividad administrativa y tal, que haga necesario la rotación del tráfico. Pero bueno, si no se pone la hora, que se pongan aparcamientos gratuitos. Eso es el tema de San Juan, ¿no? De la barriada Sí, de San sí, Juan, la que los vecinos barriada están pidiendo un Sí. aparcamiento, ¿no? Pero parece ser que... Hay voluntad y se está hablando con propietarios de solares, tanto es así, como digo, que se ha incluso encargado a los técnicos municipales que hagan informes sobre si se puede o no poner la hora. ¿Pero ahí se va a poder instalar al final un aparcamiento? ¿En la zona de San Juan o...? Se están buscando solares para eso. En relación a lo que decía Paco Jodar sobre otras opciones, pues yo recuerdo que históricamente desde el ayuntamiento con diferentes gobiernos municipales se han ido planteando sucesivas opciones para ver si existía otra posibilidad, porque recordamos cuando Adif lo que planteaba era que pasara apantallado, que eso era un disparate, dejar Lorca dividida pues para toda la vida. Pero yo recuerdo que, bueno, para mí la opción más viable hubiese sido por la parte norte. Pero ahí, acuérdate Paco, que la administración decía que eso le costaba mucho, que el presupuesto se elevaba mucho y no lo aceptaron. Por la huerta, es decir, por la parte sur, que sería meter el AVE por la huerta, pues vamos a recordar lo que ha ocurrido a su paso por Tercia y el problema que tenemos con los vecinos de la Torrecilla, a su paso por la Torrecilla. Pues nos podemos imaginar que ese problema se multiplicaría por un montón, esa conflictividad, si el AVE hubiera cruzado por la huerta, porque cuando sería cerca de la ciudad, que duda cabe, y si nos damos cuenta de la cantidad de viviendas, de naves, de negocios, etcétera, que hay, y que el AVE va elevado, unos metros elevados, ¿por qué planteaban esa cantidad de problemas los vecinos de Tercia? Porque le levantaban una montaña ahí que se quedaba Tercia dividida y afortunadamente, pues menos mal que se consiguió que hicieran ese viaducto y por lo menos no han montado ese terraplén creo que llegaba a 5 o 6 metros de altura y al final, pues imaginaros las viviendas que se quedaban cerca, imaginaros que el vecino de abajo no se podía comunicar con el de arriba, esa montaña ahí en medio. Bueno, pues vamos a imaginarnos que eso no hubiese sido solo en la pedanía de Tercia y en la pedanía de Torrecilla, sino que hubiese sido también, nos podría haber cogido la pedanía de Pulgara, parte de Marchena, Campillo. Era inviable. Si la peor opción hubiese sido claramente la peor opción era esa. Yo desde luego, cada vez que tuve la oportunidad me opuse, desde cualquier cargo que me cogía, a que, por supuesto, el AVE pudiera pasar por la parte sur. Y le estoy recordando que incluso si llegamos a sugerir que por el trazado norte, que se podía hacer pegado a la autovía, la A7, y poner la estación del AVE en la zona donde estaba el Club de Tenis La Quinta. Sí, lo puedo decir. Y nos dijeron que no, porque las pendientes eran inviables, tienen que tener un máximo de pendientes, las cuestas de la vía, y el radio de las curvas tampoco, ni por radio de curvas ni por pendientes era viable, tenían que llevárselo 5 kilómetros o más desde el casco urbano de Lorca, y con lo cual la opción norte era inviable también. Para mí el problema más complicado, y en algún programa anterior también lo pusimos de manifiesto, que en este momento tiene el recorrido del AVE, es en la Torrecilla, Diputación de Torrecilla. Y ahí no ha cedido a Adif, no ha cedido a Adif hasta el momento, y a esa familia se les va a crear un problema para muchísimos años. Cierto. Que cuando haya lluvias torrenciales, el AVE va a hacer lo que hizo la autovía de Lorca a Águilas, se va a producir un pantano en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque no van a dejar salidas suficientes para la cantidad de agua que puede llegar ahí, y yo creo que ahí va a haber un problema serio, y se está reivindicando por parte de los vecinos ya muchos años, diría yo, pero hasta la fecha poco se ha conseguido, solo que pasen los huecos de 4 metros a 6, nada más, 4 más 2, un cajón de 4 y otro al lado de 2. Sigue siendo totalmente insuficiente. David, para terminar el bloque. Bueno, rápidamente, simplemente que no se nos olvide que detrás de toda esta obra, al final, cuando acabe,
vendrá la siguiente, que es el tema de la vía de mercancías. O sea, ya en Murcia, como ya se acerca la obra final del entorno de la ciudad de Murcia, ya se está planteando la vía de mercancías, que lo que van a hacer es sacarla de la ciudad por completo, porque si pasa por la ciudad, tiene que ir soterrada, por supuesto, tiene que ir en un cajón de hormigón independiente, por razones de seguridad, por el tipo de materiales peligrosos que pueda llevar. Quiero decir que aquí no ha acabado la historia. Después vendrá la vía de mercancías, que ya no cabe por el centro soterrada, porque físicamente no cabe. Hay tiempo todavía de corregir lo que es la estación de San Diego y corregir también y dejar Sí, amplitud para poder hacer trabajar una ahí. estación detrás del McDonald's, una gran estación Sí, siguiendo al sur. es cierto que recuerdo que en ciertos momentos determinadas mercancías, no todas, pero determinadas mercancías no pueden circular por las mismas vías cuando hay un túnel que va el AVE, los trenes de Tiene que ir pasajeros. independientemente en un túnel de hormigón independiente, soterrado, que de cualquier modo ya no cabría por el trazado actual, con lo cual tiene que ir por otro trazado, tendrá que ser el norte o tendrá que ser el sur. Yo espero que sea el norte, lógicamente, que entiendo que será mejor opción que el sur siempre. Pendientes también del corredor mediterráneo. El AVE, como ya saben ustedes, es un tema que llevamos mucho aquí a debate en esta tertulia, pero porque es una de las obras, infraestructuras más importantes, si no la más importante, que se está realizando en la ciudad de Lorca, y por la complejidad que tiene y por la afección que tiene, ¿no?, a todos los vecinos y lo que afecta a todos los municipios por los que pasa en la comarca del Guadalentín. Vamos al tercer bloque, hacemos nada, una pequeña pausa, consejos publicitarios y otra polémica, tema de las limpiadoras. UGT anuncia movilizaciones contra el ayuntamiento. Vamos a hablar de ello en el tercer bloque, no se muevan, que tenemos tema polémico a continuación.